Sí, yo soy Jorge Lavalle, me dedico a escribir novelas históricas de acá de la región. En el caso del Che Guevara, lo que tuve fue, yo había hecho una novela previa basada en la problemática de los mensú de acá de la región, que era un sistema de esclavitud que había, de explotación de las personas que se las empleaba, vamos a decir, a través de la firma de un contrato que era abusivo, y los explotaban durante toda su trayectoria, vamos a decir, en la extracción de madera y yerba mate en el norte misionero. En esa investigación que hice para esta novela, yo me cruzo con que la familia Guevara había vivido en Caraguataí, que el padre había empezado a plantar un yerbal, obviamente usando mensú, porque era el único tipo de mano de obra que había en esa región y en esa época, ¿no es cierto?, en ese lugar. Y me pareció muy paradójico el tema de que que algo tiene que haber dejado en el Che, vamos a decir, haber pasado sus primeros años viviendo esta situación, o sea, conviviendo con este tipo de problemática, vamos a decir, y que esto seguramente habrá tenido alguna influencia en su persona. Y entonces me puse a investigar sobre esto, sobre cómo ellos habían llegado, dónde estuvieron, cómo era la situación geográfica, el lugar, la forma en que había transcurrido su estadía acá en Misiones. Para eso viajé a Caraguataí, me instalé unos días en la casa de Billy Merker, de un profesor ahí en Monte Carlo, que también muy apasionado por la vida del Che, que tiene mucha bibliografía y demás. Él me facilitó el libro que escribió el padre del Che, mi hijo el Che, y a partir de los datos de Merker, de este libro, de lo que yo veía y de todo, fui un poco construyendo ese mundo, vamos a decir, esa situación. Y me llamaba la atención lo que escribía el padre, las anécdotas de los mensú, y el hecho de que él recalcaba en un par de párrafos así en el libro, que era que el Che había crecido escuchando estas historias, que toda su vida él había mamado, vamos a decir, esto. Si bien él estuvo acá cuando era chico, el viaje a Caraguataí para la familia Guevara fue como el viaje al otro mundo, vamos a decir, era una cosa que la familia contaba en todas las reuniones familiares, contaban las anécdotas de acá de Caraguataí, o sea, y el Che, lo que contaba el padre, que siempre cuando empezaban a contar las anécdotas de acá, se sentaba, era el primero que atendía estas historias y que ya las sabía de memoria, y que las repetía, y que todo, o sea, era como que formaban parte de su infancia, vamos a decir, esta cuestión de esta problemática, ¿no?, de la explotación del hombre por el hombre. Y esto, según su propio padre, lo marcó muy profundamente, y esto a mí me llevó a armar esta novela, una novela usando un poco la pasión de su madre, de Celia, dejar toda su vida de comodidad, de una mujer joven, de buena familia, de buen pasar en Buenos Aires, y venir a instalarse acá en medio del monte, de la nada, porque no había ningún tipo de comodidad ni de nada, o sea, ese tipo de pasión, vamos a decir, ese jugarse por lo que uno cree, o por lo que uno quiere, o por lo que uno seguramente también tiene que haber pesado en su formación. Y el padre, el Che, lo que cuenta son anécdotas, o sea, de que él le pagaba con dinero a los mensúes, que ellos miraban extrañados los billetes que nunca habían visto, o del heroísmo de algunos de ellos, de salvarle la vida a su madre cuando se estaba ahogando, y de acciones, vamos a decir, que marcaban que a pesar del sufrimiento que transcurrían, ellos tenían valores y eran seres humanos con expectativas y con deseos, como todo, o sea, a pesar de estar presos de un sistema que los esclavizaba, ellos seguían soñando y seguían teniendo ideas y seguían queriendo un pasar mejor y un porvenir mejor para ellos, para su familia. Y un poco eso es lo que uso, esta historia, vamos a decir, esta pasión, este montón de pasiones que transcurren en este lugar, con la presencia del pequeño Ernesto, vamos a decir, en esa época, ¿no? Pero que sin duda lo marcaron, que esto fue parte de su imaginario desde muy chiquito, y que formó parte de toda su infancia, y que fue formando su personalidad. O sea, este es un poco el rescate de lo que yo intento, ¿no?, mostrar esto, y a través de esto
mostrar también cómo era la vida acá y cómo era Misiones, cómo era la yerba, cómo se plantaba, cómo se cosechaba, cómo se hacía en esa época. O sea, contando esta propia historia, trato de mostrar también el contexto sociocultural, geográfico y demás para que a través de a lo mejor una persona que yo creo es el argentino más conocido del mundo, o sea, la figura política argentina más conocida en todo el mundo, mostrar un pedacito de nuestra historia también misionera, o sea, a través de esta gran personalidad, vamos a decir, que a lo mejor puede trascender nuestras fronteras y llevar un poco de nuestra realidad ya pasada, pero que por ahí en algunas partes sigue estando y no se quiere ir. Y es un poco el efecto que uno busca lograr, vamos a decir, yo también a través de este relato, mostrar esta parte, esta pasión, ¿no? de estos seres que como todos transcurrimos en este mundo buscando a lo mejor un ideal o buscando una idea que va a cambiar para cada uno de nosotros, pero que en algunos casos, como este caso del Che Guevara, se tornan emblemáticos porque representa a muchísimos, vamos a decir, o sea, que ese ideal por el que él lucha, que es la cara visible, vamos a decir, lleva detrás a millones de personas, a millones que todos compartimos esa idea, pero a lo mejor no encaramos la lucha tan decididamente como la encara él, ¿no? Lo que más me llamaba la atención o lo que más era el tema del heroísmo por ahí de estas personas que, ya le digo, vivían en condiciones muy precarias, pero que luchaban por sus hijos, que luchaban, o sea, eso lo relata el padre, el Che, por ahí esos nacimientos así en el medio del monte, así en un total desamparo, o este trabajar en el medio de circunstancias muy precarias, con herramientas muy precarias, y que a pesar de todo eso tengan el valor o el coraje, el compromiso de lanzarse a las aguas, de rescatar a una mujer que se está ahogando, como en este caso era la madre del Che, pero yo supongo que lo hubieran hecho por cualquiera, vamos a decir, o sea, que sin conocimiento, sin preparación, sin nada, lo hacían a pesar de todo y a pesar de estar en situaciones realmente, vamos a decir que hoy nosotros en este contexto en el que vivimos podemos clasificarla como prácticamente selvática o naturales, o sea, sin ningún tipo de tecnología ni preparación, ¿no es cierto? Ese encarar la vida, vamos a decir, a pesar de todas las circunstancias y de tratar de sacar lo más noble de uno y esa defensa de la vida y de la vida, eso es lo que más me llamaba la atención, que también se da en la madre, el Che, en el padre, o sea, esa lucha por sí mismo y por los demás, o sea, en ese ámbito uno no vive, uno no se salva solo, vamos a decir, o sea, acá vivimos todos juntos, o sea, o si dejamos que el otro lo barran las circunstancias así nomás, nos va a barrer en cualquier momento a nosotros también, o sea, o sea que tenemos que juntarnos para que al más débil, vamos a decir, tratar de apoyarlo y como que entre todos vamos a seguir adelante. Eso veo que pasan los que leen el libro, vamos a decir, que se sienten un poco más hermanos, vamos a decir, del Che. ¿En qué año publicó su libro? La primera edición fue a fines del 2005. Yo lo reedité creo que 5 veces, igual no son grandes tiradas, pero sí 5 veces por lo menos lo reedité así a ese libro. Ahora está agotado, debo tener algunos ejemplares nomás, pero esperemos poder reeditarlo en algún momento. ¿Qué repercusión le ha tenido desde su publicación hasta ahora? ¿Qué significancia le tuvo este trabajo? No, acá tuvo muy buena aceptación, incluso hay gente que los conoce en otros lugares, o sea, tuve invitaciones en otros lugares, en Rosario también lo conocen en Altagracia, me invitaron desde allá a presentarlo, yo lamentablemente no pude ir todavía, pero en algún momento estaremos dispuestos a ir, y eso es lo bueno, o sea, y la gente que ha leído y que como que comparte un poco ese sentimiento, me parece que esto lo acerca un poco a esa parte humana, vamos a decir, a esas raíces, a ese porqué,
y nos pone a los misioneros sobre todo en un lugar común, como que compartimos el suelo, aunque sea un rato, con una persona así tan notable, vamos a decir, que tuvo tanto alcance en su lucha, ¿no es cierto?, que luchó tanto por un ideal y que fue capaz de poner el cuero y el alma y el cuerpo y todo en esa lucha. O sea, un poco eso veo que pasan los que leen el libro, vamos a decir, que se sienten un poco más hermanos, vamos a decir, del Che. Y bien, o sea, es un relato simple, vamos a decir, pero que cuenta un poco esta historia y realmente a mí me gustó mucho hacerlo, me gustó viajar con mi hija, me gustó conocer esos lugares, andar viendo otras vidas, otro mundo, pero que uno comparte un montón de cosas y que en realidad tenemos muchos puntos en común, ¿no? Claro. con estas ideas y con estas personas, ¿no? Claro, son las aspiraciones del ser humano a mejorar, a tener un mundo mejor y más. Yo siempre trato, en mi literatura siempre se manifiesta el conflicto social y la cuestión del prejuicio y toda la parte, o sea, que también es una manera de poner, o sea, si bien yo uso muchas veces la historia de amor o algo para mostrar cosas, siempre detrás va a estar la parte humana y la parte del conflicto que el propio ser humano genera contra sus congéneres, vamos a decir. O sea, siempre está eso, siempre va a estar de manifiesto en la mayoría, en todos mis trabajos, vamos a decir. No, trato de que no sean panfletos, de que no se convierta solo en eso, se entiende, pero siempre está presente. Yo no escribo sobre pajaritos y sobre flores, o puedo escribir sobre pajaritos y sobre flores, pero en realidad te estoy mostrando una realidad que puede estar atrás de esos pajaritos y de esas flores. Claro, más profunda incluso. Por lo menos ese es el intento, y lo que trato es de hacerlo, vamos a decir, de una manera más accesible, para que no lean solo los que están de acuerdo con eso, sino que a veces lee también gente que puede no estar de acuerdo o no, pero de última lo va a tener que leer porque le interesa alguna otra cosa de la historia, también va a pasar por esa parte. Claro. Igualmente tuve mis libros se usan mucho en los colegios, acá en el interior, en Oberá, y algunos colegios católicos por ahí no lo quieren usar, porque representa, bueno, una figura que en realidad no representa el catolicismo, o algunas librerías católicas así no lo venden, por ese lado tengo alguna restricción, pero en general no hay ningún tipo de rechazo, alguna cosa de cuestión, sino que al contrario genera siempre respeto y admiración en los que leen y en los que saben que este material está terminado.